En esas estamos cuando entra también el tema que ha sido muy complicado, que se detonó en Puebla, pero que ya en diferentes estados hay preocupación también y que tiene que ver con los cambios que el Congreso de Puebla hizo a la Ley General de Educación. Hay posiciones de ambos lados, salió el gobierno del estado un poco a suavizar la información o a desmentir, o no sé si esa sea la palabra correcta, se lo vamos a preguntar a nuestro invitado de esta tarde, pero vamos a entender qué es lo que está sucediendo, qué pretende esta ley general de educación y cómo se está instrumentando por lo pronto en Puebla. Atención Morelos, porque por ahí también hay algunas dificultades. Le agradezco a Jorge Reina, el abogado Jorge Reina, que es el coordinador jurídico de la Federación para la Defensa de Escuelas Particulares. Abogado, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes a ti. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. ¿Qué es lo que ha generado tanta controversia alrededor de la Ley General de Educación? Pues mira, en realidad la controversia deriva no, no de esta ley en exclusivo de Puebla. Esto Uh viene -huh. de una ley que salió publicada el 1 de octubre de 2019, que fue la Ley Así General de es. Educación, una Uh ley -huh. federal que obliga a todas las entidades federativas a reformar sus leyes para homologarlas a esta legislación federal. Y es esta legislación federal la que establece precisamente en una de sus disposiciones la inclusión de todos los bienes inmuebles y de todos los bienes muebles de las escuelas al sistema educativo nacional. El 15 de mayo salió la ley de Jalisco, el 18 de mayo salió la ley de Puebla, el día de ayer salió la de Aguascalientes, y así progresivamente irán saliendo las leyes en cada una de las entidades federativas. En Uh -huh. realidad este no es un problema solo de las escuelas particulares de Puebla, sino en realidad es un problema de todas las escuelas particulares del país. Uh -huh. ¿Y cuál era el objetivo eh, vaya, a ver, abogado, yo sé que venimos con este tema de educación y si nos vamos un pasito más atrás, venimos con este tema de la reforma educativa, que básicamente es una reforma administrativa y que no hemos logrado solucionar, ni siquiera burocrática o administrativamente, y que se ha convertido en un tema electoral, en un tema de plazas, en un tema de votos, en un tema de dinero cuando estamos hablando de las plazas, de la relación con el sindicato, en fin, es un berenjenal tremendo. ¿Cuál era el objetivo entonces de este interés en los bienes inmuebles o de este interés en la Ley General de Educación? Debe de haber tenido algún elemento de buena fe que llevara a una mejor calidad en la educación. ¿Pero qué pasó? Pues mira, se ha dicho mucho, se dijo en su momento, salió en algunos medios a finales de 2019 cuando salió la ley general y ahora se está diciendo lo mismo en Puebla, que esta ley tenía como finalidad expropiar los inmuebles de las escuelas particulares. Yo creo que esta apreciación es incorrecta, como tal no estamos hablando de una expropiación, sin embargo no por eso no estamos viviendo un fenómeno bastante grave, porque al final tú acabas de decir algo muy importante, las reformas de la ley educativa deben de ir encaminadas a mejorar la educación, porque es lo que vela la SEP. Esa es la función orgánica de la Secretaría de Educación Pública, tanto federal como las estatales, y para eso se creó. Pero no tiene la SEP por qué tener injerencia más allá del tema del programa educativo y de la capacitación de los maestros. La SEP no tendría por qué poderse meter a regular todos los bienes muebles y peor aún los bienes inmuebles y la propiedad de las escuelas y decirte si puedes o no construir o si puedes o no tener X tipo de chapa o X tipo de puerta o si tu escuela la tienes que pintar de un color o no, porque recordemos que las escuelas particulares son entes privados de derecho que gozan los mismos derechos y obligaciones que cualquier particular, no son escuelas públicas y gozan por lo tanto de cierta autonomía, que es lo que estamos viendo que la ley les está quitando. En el momento en que la ley puede hacer cualquier regulación por encima de lo que ya existe, pues estamos en una violación del Estado de Derecho, ¿no? Es lo mismo que si le dijeran a la SEP, pues así como regulas a los inmuebles, pues el día de mañana tú también regulas las contribuciones de las escuelas, porque al final del día son escuelas. No, bueno, para eso está la Secretaría de Hacienda, eso no le compete a SEP. Y para regular los inmuebles, pues están las leyes civiles y están la Secretaría de Desarrollo Urbano. La SEP no tiene por qué ir más allá. Uh -huh, uh -huh. Oye, hay un elemento,
yo sé que todos quisiéramos estar hablando de educación, de la curva de conocimiento, en fin, pero hay un tema de dinero también, hay un tema de gasto y hay un Claro. tema de sanciones de casi $500,000 a quien no aplique estas nuevas disposiciones. Claro, y te pongo un ejemplo que ya está sucediendo. Esta ley ahorita apenas entró en vigor en Puebla, pero la ley federal, como te decía, entró en vigor el 1 de octubre. Esa es la ley que están aplicando a las escuelas de la Ciudad de México. Y ahorita que hablas del tema del gasto, por ejemplo, en la Ciudad de México, la Secretaría de Educación Pública ya empezó a exigir a las escuelas que realicen una serie de estudios y de modificaciones estructurales a sus inmuebles por encima de lo que pide el reglamento de construcciones, por encima de lo que pide la normatividad estatal en materia de construcciones, y que representan gastos fuertísimos para las instituciones privadas. Obviamente el gobierno no está apoyándolo con ningún tipo de recurso. Entonces, el gasto que las están obligando a hacer o que pretenden obligarlas a hacer, porque obviamente muchas escuelas se defendieron y nosotros ahorita estamos en proceso de defensa de muchísimos colegios, obviamente se oponen a este tipo de arbitrariedades, ¿no? Y o como tú mencionas, las multas que menciona la nueva ley de Puebla pues van de los 440 a los 880,000 pesos, ¿no? Y trae, por ejemplo, una de sus prohibiciones es que las escuelas particulares utilicen libros de texto que no están previamente aprobados por la Secretaría de Educación Pública. Una cosa yo creo es que las escuelas usen los libros de texto de la SEP y otra cosa es que no puedan ni siquiera darle a los niños a leer un libro en la clase de literatura si primero el Estado no aprobó que los niños lean ese libro. Yo creo que ya es ir más allá de lo que debería de estar haciendo la educación en México, ¿no? Jorge, ¿qué va a pasar? ¿Qué plan tienen como federación, digo, perdón, como institución, como agrupación de escuelas particulares? Este, ¿Qué Claro, harán? ¿Se van a amparar? ¿Van a continuar? ¿Van a irse por su lado? ¿Qué harán? claro. Pues mira, a finales del año pasado precisamente la Federación para la Defensa de Escuelas Particulares interpuso un amparo a nombre de todos sus afiliados en contra de la ley federal. Ahorita ya Ajá. se está replicando el mismo movimiento con todas las escuelas que están afiliadas a la FEDEP en Puebla. Lo mismo estamos haciendo ya con Jalisco y esto mismo se irá replicando en cada una de las 32 entidades federativas conforme vayan saliendo las leyes. Aquí lo realmente importante es que las escuelas entiendan que por supuesto tienen derechos, se pueden defender, para eso existe los distintos procesos judiciales en México y bueno, que sepan que no nada más deben de aceptar las disposiciones de la autoridad, porque muchas veces la propia autoridad en México comete actos ilegales. Es precisamente por eso que en México se creó el juicio de amparo, ¿no? Claro, claro, te robo un minuto más. Yo sé que aquí estamos hablando de esta situación que ha llamado muchísimo la atención por el caso de Puebla, aunque tú ya lo señalas, son diferentes estados que han tenido en mayor o menor medida, cada uno lo ha ajustado e incluso me atrevería a decir que algunos de manera positiva estos cambios en la Ley General de Educación. Pero aprovechando la conversación contigo, hay dos temas muy complicados y que tienen que ver con la pandemia. Uno, pues hay padres de familia que dicen, ¿cómo voy a pagar la colegiatura si no tengo ingresos? ¿O cómo voy a pagar la colegiatura si los niños no fueron a la escuela? Por otro lado, entiendo las escuelas particulares que dicen, ¿y cómo voy a pagar a los maestros? ¿Y cómo voy a pagar el mantenimiento? ¿Y cómo voy a pagar? En ocasiones se tiene que pagar un arrendamiento, se tiene que pagar un crédito, se tiene que pagar luz, en fin, todos tienen que pagar. ¿Qué va a suceder? Pues mira, aquí se ha hablado mucho del tema de solidaridad que se tienen que demostrar las escuelas con los padres, pero yo creo que más allá del tema de solidaridad, que por supuesto es muy, muy importante, si nos vamos estrictamente al tema legal, la premisa en realidad es muy simple. Cuando un servicio no se presta, y eso se deriva de la legislación del Código Civil, si tú y yo tenemos un contrato celebrado y por una causa de fuerza mayor yo no te puedo prestar el servicio, tú no estás obligado a pagarme. Eso es un hecho, ¿no? Y viene muy claro en la ley. Ahora, no es como tal el caso de las escuelas particulares, porque las escuelas
bueno, en general también las públicas, pero bueno, ellos no pagan colegiatura, pero las escuelas siguen prestando un servicio a través del sistema homeschooling. Entonces, si yo te sigo prestando el servicio, tú sí estás obligado a seguir pagando una contraprestación. El bordado fino es el siguiente. Sí me estás prestando el servicio, pero seamos realistas. No importa qué tan bueno sea tu sistema de homeschooling. Considero que sería muy aventurado decir que una escuela tiene un sistema de homeschooling igual de bueno que sus clases presenciales. Entonces, si tu servicio no está al 100, por causa de fuerza mayor, no es tu culpa, ¿no? Pero al final no está al 100 el servicio, tampoco me puedes cobrar el 100% del servicio. Es una lógica jurídica bastante elemental. ¿Eso qué Por lo significa? tanto, todas ¿Que las escuelas en realidad cada sí están escuela hará un obligadas acuerdo? a hacer un descuento en su colegiatura. En mayor o menor medida, porque también no es la misma la afectación que sufren los niños de preescolar, que es muy difícil educarlos en casa con este sistema de reuniones en Zoom y demás, a alumnos en preparatoria que aprovechan mucho mejor las plataformas digitales, ¿no? Pero la primera premisa es que las escuelas sí deben de realizar un descuento. Y en segundo punto, algo muy importante es que hay ciertos servicios que los colegios no están prestando, como por ejemplo el transporte escolar, que ahí sí no tiene ninguna justificación que existan colegios que los sigan cobrando. La verdad es que nosotros seguimos escuchando de algunas escuelas que están cobrando ciertos talleres o transporte escolar cuando ese servicio evidentemente no se está prestando y conforme a estricto derecho no se tendría por qué cobrar. Claro. ¿Qué recomiendas hacer a los padres de familia, a las y los padres de familia? Pues mira, lo más importante, como ya se ha dicho, es que se acerquen a las escuelas, que manifiesten los problemas que tienen económicos. La verdad es que la mayoría de las escuelas, la inmensa mayoría, sí están apoyando a los papás en mayor o menor medida. Y bueno, si de plano hay algún colegio o algún papá que no puede llegar a algún acuerdo, pues siempre están ciertas instancias, como lo es la propia Secretaría de Educación Pública, quien ahorita ha estado ayudando bastante en muchos casos para tratar de conciliar, pero siempre bajo la premisa, y lo dijo el propio Procurador Federal del Consumidor, de que pues es una escuela de paga. Los papás entendemos que están en problemas, que la escuela los puede ayudar, pero sí hay que hacer los pagos, ¿no? Y si no, pues al final siguen estando las escuelas públicas, que hay sigue habiendo muy buenas escuelas públicas gratuitas en el país, ¿no? Son buenísimas. Hay escuelas públicas que son, y coincido contigo, que son increíbles, que son buenísimas y que se van actualizando. El problema es que no son suficientes. El problema es que no tenemos, no se ha registrado un crecimiento importante en la educación pública, ¿no? Los pupitres son los mismos, los salones son los mismos desde hace ya muchísimo tiempo. Pues Jorge Reina, coordinador jurídico de la Federación para la Defensa de Escuelas Particulares, te agradecemos mucho esta conversación y yo creo que se viene una discusión compleja en esta última parte, no solo en la aplicación de esta ley, sino en el día a día, en qué va a suceder. Comentaba yo antes de platicar contigo que Tabasco dijo, no, pues ya definitivamente no habrá regreso. Hay algunos estados, Puebla misma, por ejemplo, que también ha indicado que no hay un regreso presencial, que no hay un regreso a las aulas, y así dependerá de algunos gobiernos, no sé si de algunos municipios, lo cual lo hace todavía mucho más complicado. Entonces, ese es una gran preocupación y todos los días, Jorge, nos preguntan las madres de familia, los padres de familia, ¿cuándo van a regresar? ¿Cómo van a concluir? ¿Cómo será también toda la cuestión administrativa de toda esta situación? Así es que tenemos ahí un pendiente que si nos ayudas a ir investigando, te lo vamos a agradecer. Claro, con todo gusto, estamos aquí siempre a la orden. Bueno, gracias. Gracias, Jorge. Vamos en este momento a hacer una pausa. Es muy breve y regresamos además con sus comentarios. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.